Muy buenas y bienvenidos a La Voz Docente. Un programa que realizamos alumnas y alumnos de la Facultad de Educación dirigido a toda la comunidad educativa. Nuestro programa está formado por Antonio Gómez, Javier Roca, Irene Pomares, Daniel Pérez, Irene Ferriz, Irene Tremiño y una servidora, Elena Ruiz. Un espacio donde habrá entrevistas, noticias, tiempo de opinión, novedades. Un espacio que esperamos os guste a todos. ¡Comenzamos! Y como ya es habitual en La Voz Docente, vamos a comenzar con una recopilación de noticias actuales sobre el mundo educativo. ¿Qué tenemos por ahí, chicos? Bueno, pues hoy la primera noticia que nos viene es desde Madrid, ¿de acuerdo? La noticia del Radiobús y de los alumnos radioactivos, un proyecto educativo para diseñar el Madrid del futuro, como bien dice el programa del 20 de noviembre. El AM21, la Escuela Ayuntamiento, monta un estudio de radio en el antiguo bus de la MT para acercarse a aquellos colegios que estaban interesados en la experiencia, pero por problemas económicos no podían organizar un desplazamiento con los escolares hasta Cibeles. Para evitar este tipo de problemas han hecho que un autobús, para aquellos que no sepan la noticia, vaya viajando de colegio en colegio mostrando a todos los alumnos cómo es esa experiencia de la radio. Los propios estudiantes entran en el autobús, eligen sus canciones, sus programas, de qué quieren hablar, entrevistas o los propios entrevistados, y van pasando poco a poco para hacer un propio programa en el que van a trabajar siempre con valores cívicos y ciudadanos, pero siempre desde su propio criterio. No les dan una pauta, sino que son ellos los que hacen el programa desde el principio. Una medida que la verdad está bastante interesante porque este tipo de experiencias no se trabajan. Yo al menos no la trabajé en el colegio ni tuve la oportunidad. Entonces yo creo que sí que podría haber sido una buena iniciativa y que esperemos que se desarrolle. ¿Alguien así le hubiera gustado trabajarlo, por ejemplo, de vosotros, en lugar de tener que esperar a la universidad para hacer radio? Oye, pues es una buena metodología para empezar a introducir estas novedades en los colegios, sobre todo porque yo creo que casi ningún colegio tiene la posibilidad de hacer esto en el centro. No hay estudios de radio en el centro, entonces la idea de tener un autobús con dentro un estudio de radio y que venga a tu cole es genial. Y además se potencia esto que veníamos hablando de otros programas de utilizar la radio como recurso pedagógico. Sí. Que es muy interesante y tiene bastantes puntos para explotarse que aún no se han descubierto, no se han explotado del todo. ¿No? ¿Qué pensáis? Sí, además todo lo que se sale del aula tradicional yo creo que motiva a los alumnos. Y si utilizamos la radio para trabajar contenidos, a ellos les motiva muchísimo y realizar un aprendizaje significativo. Sí. Pues para que veáis, ya ha llegado hasta 1.300 alumnos tanto de primaria como de secundaria la iniciativa y no lleva tanto. Entonces, para que veáis que realmente es viable. ¡Qué guay! Y bueno, la siguiente noticia es bastante interesante, ¿no? Sí, pues nos la trae el periódico El País y dice que la ministra de Educación, Isabel Celaá, no descarta derogar totalmente la actual ley educativa, la LOMCE, y bueno, o quizá algunos artículos. Lo que contempla es suprimir los itinerarios que hay actualmente en tercero y en cuarto de la ESO y, bueno, por otro lado, darle un poquito más de peso a la asignatura de filosofía. ¿Qué puedes aportar, Irene? Bueno, pues yo en mi opinión creo que el hecho de suprimir los itinerarios de tercero y cuarto es algo que debería haberse hecho mucho antes, porque los niños en esa edad no están preparados, o sea, madurativamente no saben qué es lo que van a hacer en un futuro y no tienen por qué decidir si voy a hacer ciencias o letras, porque es que les va a marcar para bachillerato, para la universidad y para todo. Muchos niños que después deciden cambiar su rumbo, digamos, se ven afectados porque no han dado química en cuarto y van muy perdidos, por ejemplo. Claro, es una decisión demasiado temprana, quizá. Yo creo que sí, que es demasiado temprano para decidir qué quieres hacer. O sea, en tercero de la ESO, ¿cuántos años tienes? ¿15? ¿14? Sí, aproximadamente. 15. Sí, no sabes dónde vas a salir de fiesta, vas a elegir tu futuro. Sí, no sabía yo lo que hacer con 18, no sé. Yo creo que es muy temprano. ¿Y lo de la filosofía, qué os parece? A mí me parece que debería estar más presente en las aulas, o sea, que el hecho de que la quiera introducir más, igual que lo de valores cívicos y éticos, es importante porque, o sea, os estaba comentando antes que hay como un concepto de la filosofía equivocado, o sea, está mal enfocado, no es estudiar un autor que pensaba Platón, es
ver lo que pensaba Platón y a partir de ahí yo crear mis propias ideas, mis propios criterios y lo que yo pienso de la vida y de todo. Sí, Claro, enseñar a los alumnos a pensar y a filosofar por ellos mismos, no simplemente memorizar la teoría de un autor, perdón. O sea, que quieres decir que es mejor intentar enfocar ese tipo de filosofía a algo más práctico, ¿no? Que lo teórico, o sea, esa memorización de 12 autores, lo sueltas en el examen y ya está. ¿Para qué quiero más la filosofía? O sea, coger a lo mejor, pues venga, vamos a criticar esto, ¿por qué? Puntos de vista, tal, y que ellos sean mismos los críticos que hagan, Claro, ¿no? y que le vean la utilidad a la asignatura. Sí, porque yo creo que actualmente la mayoría de alumnos tienen una concepción equivocada sobre esta asignatura y cierta aversión en decir, es que es un rollo de asignaturas, estudiar mucho, es memorizar cosas que quizá no llegan a entender porque no se lo saben mostrar bien, o quizá ellos desenvolver su propio pensamiento. Yo creo que la filosofía es algo que se podría trabajar desde infantil. O sea, en infantil hay muchos coles que hacen asambleas, que trabajan qué es la muerte, qué es el amor, qué es la vida, que obviamente los niños tienen unas respuestas graciosas porque lo son, pero ya les estás como enseñando a pensar y a plantearse todo lo que ellos están viviendo. Sí, al final yo creo que la filosofía desarrolla la mente, ayuda a los niños a eso y a los adultos también. Bueno, y tenemos por último una noticia del diario El Mundo del 14 de noviembre, cuyo titular es los alumnos del Instituto Jaime II se acercan a la ciencia. Pues bueno, en el Instituto Jaime II, que es un instituto de aquí de Alicante, para celebrar su segunda edición de la Semana de la Ciencia, han transformado sus pasillos en una gran sala de exposiciones con los trabajos de ciencia que han realizado. Y bueno, los docentes de las diferentes áreas científicas, de las diferentes asignaturas de ciencias, han organizado diferentes actividades, como por ejemplo talleres de elaboración de jabón, de utilización de lupas, talleres de geología, talleres de mitos en la alimentación y la salud, o de química en la cocina también, que el año pasado también salieron en el periódico, y el taller este de química en la cocina es bastante interesante, porque hicieron cosas que también salían incluso en MasterChef, esferas de queso, cosas muy guays. Y bueno, nos parece que es una iniciativa súper guay para acercar las asignaturas de ciencia a los alumnos, ¿no? Sí, porque las asignaturas de ciencias normalmente se ven de forma negativa para los alumnos porque son complejas. Es una forma de hacerlas divertidas y que ellos se motiven a participar. Claro, lo mismo. Acercarlo. Claro, sí, que ellos lo vean como una realidad, no tanto como un contenido más abstracto. Sí, dime, Dani. No, nada, sigue, no te preocupes. No, dime. No, que sí que me gustaba esa estrategia, a lo mejor, de que sea más práctico, lo que decíamos también con la filosofía, que ese nivel tan teórico, que para qué le sirve a lo mejor al niño estudiar a nivel celular en primaria, pudiendo hacer cualquier tipo de experimentos, algo que esté relacionado con la vida diaria. Entonces, que esa experiencia me hubiera gustado mucho tenerla yo, y que nos gustaría, pues a lo mejor, tener a alguien que nos explicara un poquito más sobre esto, Claro. a lo mejor. Sí, así que desde La Voz Docente invitamos a los profes del Instituto Jaime II a venir cuando quieran al programa, y en especial a Juana María Benavent, que es la profe de Física y Química, que sabemos que es oyente de La Voz Docente. Así que, Juana María, si nos estás escuchando, Ya sabes. estás invitada a La Voz Docente cuando quieras. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sección. Bueno, pues ayer fue 25 de noviembre. Fue un día bastante importante, ¿verdad, Irene? Sí, fue el día por la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas. Es un día internacional, que no sé si sabéis por qué es el 25 de noviembre, pero se inició en Sudamérica, bueno, en Latinoamérica, perdón, porque en 1960, en la República Dominicana, asesinaron a 3 hermanas, que eran las hermanas Mirabal, que eran activistas políticas, y fueron asesinadas por órdenes de Rafael Trujillo, que era el dictador en esa época en República Dominicana. Bueno, hallaron los cuerpos de estas hermanas en un jeep tirado por un barranco, y lo quisieron hacer como si hubiera sido un accidente. Pero era obvio que no lo fue, y el pueblo lo supo, y esto fue un detonante para la caída del dictador. Y a partir del 1981 se puso este día como el Día en contra de la violencia de género. Aquí en Europa, la ONU lo estableció en 1999 como jornada reivindicativa por la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas, en honor a estas hermanas.
Y bueno, quería añadir que han sido 44 las mujeres asesinadas este año, solo en 2018, por sus parejas o por sus exparejas, por el simple hecho de ser mujer o niña. Y han sido 972 desde el 2003, que fue el año que se empezó a contabilizar. Antes ni siquiera se contabilizaba las muertes por violencia de género. Entonces, os vamos a comentar un poquito qué es lo que hemos hecho en los colegios, en nuestras aulas y en el colegio en general, para reivindicar este tema y para que los niños empiecen a pensar sobre esto. Elena, ¿qué Pues nos sí, cuentas? En mi cole, que es en el Colegio San Roque de Callosa de Segura, se ha hecho, bueno, se va a hacer esta semana en realidad, un mural enorme que se titula Las hadas existen. Entonces, pues los alumnos del cole lo que van a hacer es recopilar fotos de hadas. Y estas hadas son pues sus madres, sus abuelas, sus hermanas, ellas mismas. Bueno, o sea, los niños y las niñas van a recopilar esas fotos de mujeres importantes de su alrededor y también mujeres importantes de la historia, como Malala, Valentina Tereskova, Marie Curie, Frida Kahlo. Y eso acompañado a lo mejor también de textos que expliquen por qué esas mujeres son importantes. Y yo creo que va a quedar muy chulo. Esta semana lo haremos y seguro que va a quedar súper guay. Y bueno, ¿en tu cole qué han hecho, Irene? En mi colegio, bueno, supongo que ya habéis escuchado la canción La Puerta Violeta de Rosalén, porque está sonando por todas partes, con razón. Han cogido una frase de esta canción que dice libre como se despliega la vela de un barco. Entonces han decorado todas las ventanas con olas del mar y cada niño, todos los niños del centro han pintado un barco, lo han recortado y han puesto frases sobre este tema, lo han decorado, la mayoría de color violeta, y lo han pegado en las olas. Y mañana martes cantarán la canción La Puerta Violeta todos juntos en el patio. Qué guay. Qué chulo. Y por aquí, Irene, ¿en tu cole qué han Pues hecho? en mi cole, los más peques, hemos trabajado en infantil con ellos a través de 2 cuentos que explican bastante bien pues la violencia de género en una pareja, que es, por ejemplo, Arturo y Clementina, son 2 tortugas, en la que vemos que Clementina era muy feliz al principio, pero conforme van pasando los días, Arturo reprime a Clementina y no le deja ir a pescar con él porque puede ser peligroso para ella o se puede cansar, y al final Clementina se aburre y un día decide que no más, que se va y que se quiere ir a ver mundo. Y en el otro cuento es Rosa Caramelo, en el cual, bueno, pues todas las elefantas de la sabana estaban encerradas y a todas les hacían comer unas flores de color rosa y les vestían de rosa y con lacitos y demás, porque tenían que ser de color rosa caramelo cuando fuesen mayores y tener unos ojos muy brillantes. Y claro, Margarita, que era una elefanta que estaba ahí dentro y no conseguía ponerse color rosa, un día decidió salir de ese cercado y disfrutar como el resto de elefantes que podían pues eso, meterse en el barro, ducharse con agua, dormir siestas debajo de los árboles. Y al final todas las elefantas que estaban dentro del cercado pues fueron copiando ese comportamiento de Margarita y fueron dejando atrás el color rosa caramelo para poder pasarlo bien y disfrutar como cualquier otro elefante. Y en general en el centro todos los cursos de primaria han hecho mariposas con alguna frase o comentario respecto a este día y la han pegado en el pasillo principal en una gran mariposa de color violeta que se ha quedado un mural bastante bonito y bueno, es algo que nada más entrar al centro pues ya impacta y te hace replantearte el porqué de este día y demás. Qué guay. O sea, yo creo que la comunidad educativa se está volcando mucho más que, por Sí, ejemplo, está cuando mucho nosotros más importancia. estudiábamos no se hacía nada de esto. No, ¿verdad? y ahora yo veo que se está reflexionando mucho en las aulas. Por ejemplo, en mi colegio, en cuanto pasa algo, escuchamos un comentario, una actitud, lo que sea, que puede llevar a un acto machista, se trata en ese mismo momento, da igual que sea en medio de un examen, en medio del patio, en cualquier momento. Claro, eso es importante, la intervención desde un principio. Eso sí, está genial. Y luego, bueno, yo también quería comentar que en Callosa, en mi pueblo, el pasado 16 de noviembre estuvo haciendo un taller sobre violencia de género. Marina Marroquí, que no sé si sabéis quién es esta chica, que estuvo en un programa de Salvados, el programa que se llamaba El machismo mata. No sé si lo habéis visto, si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis. Y bueno, ella sufrió violencia de género y ahora es educadora social y se dedica a ayudar a otras mujeres que están sufriendo o han sufrido violencia de género. Y bueno, ha escrito un libro que se titula Eso no es amor,
Y en el taller expuso todas las conductas que tiene el hombre hacia la mujer y que se consideran violencia de género. Y fue muy, muy ilustrativo porque nos presentó como un violentómetro, que era nos presentó las conductas como de menos a más. Como las que al principio tienes que llevar cuidado, después ya te pone que tienes que tomar medidas y la última conducta era el asesinato. Y bueno, compartió experiencias personales que ella vivió y la verdad es que la mayoría pues eran escalofriantes. Y también me gustó mucho una idea que expuso, que es porque había que empezar a ver a la mujer maltratada no como una víctima, sino como una valiente, como alguien que ha sobrevivido, como una superviviente, y no sentir pena por ella, sino verla como una mujer valiente, porque realmente es así. Y una superviviente, claro. Y bueno, también tenemos por ahí... Sí, tenemos una noticia del mundo, que la OCDE dice que ningún país del mundo ha logrado la igualdad de género y no hay razón para ello. Porque en la noticia comenta que todos los países toman medidas para trabajar, para mejorar la violencia de género, para que no suceda más, pero ninguno lo ha logrado al 100%, como comentaba Irene. Desde 2003 hay casi 1.000 mujeres asesinadas en España. Aunque se tomen medidas, que haya concienciación, todavía nos queda muchísimo por hacer y yo creo que debemos, desde las aulas, por ejemplo, transmitírselo a los alumnos porque ellos son los que van a formar la sociedad del futuro, ¿no? Claro. Desde los colegios y desde los centros educativos empieza el cambio realmente de la sociedad. Sí, totalmente de acuerdo. Queda mucho por hacer. Y bueno, la noticia nos comenta estas diferentes, que todavía hay muchas diferencias entre hombres y mujeres en muchísimos aspectos de la sociedad. Todavía existen los estereotipos, todavía en la salud, la noticia nos dice que las mujeres viven más años que los hombres, pero viven peor. No sé, son datos que son llamativos y que no deberían ser así. Sí, si es que nos encontramos con que un 82% de las denuncias que se ponen por delitos contra la libertad sexual, como puede ser el abuso o el acoso, son puestas por las mujeres. Es decir, es que es un número elevadísimo de denuncias que debe descender, pero vamos, drásticamente. No debería existir ninguna. Entonces, algo no hacemos bien porque este número no baja. No. Y en fin, en realidad para este tema tendríamos muchísimo para hablar. Necesitamos 2 horas más para esto, por favor. Pero vamos a cambiar de tema. Y bueno, vamos a comentar la experiencia que tuvo la suerte de vivir una parte del equipo de La Voz Docente en Madrid, porque fue la semana pasada, no, la anterior. Fue la anterior. Fue la anterior. Sí. Estuvieron nada más y nada menos que en Simo Educación, la gran feria de educación que se celebra en Madrid, en el IFEMA. ¿Qué tal, chicos? Pues muy bien, la verdad, la experiencia muy bien. Sí. Si veis que le ha costado a Elena decir estas palabras, es que sí, pues ya sabéis quién no ha ido. Pobre Elena. Entonces, pobrecita, o sea, le cuesta decirlo, pero bueno, la experiencia genial, o sea, creo aprendimos que muchísimo sobre muchísimas cosas. O sea, yo salí, no tuve la oportunidad de ir el año pasado y me parece que es una lástima que solo haya podido ir en cuarto, o sea, me hubiera gustado ir desde el primero, o sea, tanto las experiencias que vivimos, las nuevas metodologías que aprendimos, o sea, fue como el no va más de educación en español. Y yo creo que es conjunto, si digo, lo siento si me emociono, es que me vengo muy arriba, o sea, es que me vengo muy arriba, fue demasiado, ya lo sé, es que me da penita estas pobres señoritas que no han podido venir. El año que viene iremos. Sí. Yo quiero añadir que hubo hasta lágrimas en algunas charlas y abrazos a los ponentes también, por la motivación que nos transmitían. Lo mejor de todo fue eso, las ponencias de los profesores, porque te contaban sus experiencias de cómo aplicaban las nuevas metodologías, que realmente se puede hacer, ya no es esta metodología, no es cómo la he hecho, esta es mi unidad didáctica, y de hecho nos decían, la tenéis en esta página, podéis utilizarla las veces que queráis. Y todos los ponentes eran muy cercanos, decían, tenéis mi email, mandadme lo que queráis, si necesitáis alguna consulta, hacedmela, todos. Sí, la verdad, la disponibilidad era, claro,
abrumadora, porque a lo mejor dices tú, bueno, es mi trabajo, he tenido mucho esfuerzo detrás de todo esto, entonces a lo mejor, pues quieras que no, esta propiedad que es mía, pues a lo mejor me la quiero quedar yo para usarla en mis clases, porque claro, es mi trabajo, pero no, ser capaz de decir, pues mira, he hecho un juego de cartas para trabajar matemáticas, valores, pues digo, pues qué chulo, y te las quieres, y dices... Pues sí, estaría muy bien, la verdad. Y te las da. Te da el drive con el material. Entonces, ese era el lema de la SIMO, compartir es vivir. Sí, compartir es vivir. No sé cómo no hemos hecho grupo de WhatsApp todavía de compartir es vivir. Sí, nosotros lo que fomentamos en nuestros alumnos es que compartan, nosotros también tenemos que compartir. Claro, o sea, yo tengo una nueva teoría, yo tengo una nueva metodología, porque yo me quiero llevar el mérito. Lo que realmente estamos aquí para hacer es... mejorar la educación. Y si no lo comparto no sirve de nada. Claro, si yo tengo la oportunidad de cambiarla, ¿por qué no se la doy a los demás también? Claro, son nuevas herramientas. Claro que sí. Solo no consigue nada. Si yo puedo innovar y puedo hacer que todos vosotros innovéis también, al final el cambio está ahí, ¿no? Bueno, vamos a contaros un poquito sobre las charlas a las que fuimos. Una de las que más nos gustó fue una charla por Javi Educo, que lo podéis seguir en Twitter, que es @JaviEduco, como lo he dicho, que nos habló sobre la gamificación, pero lo hizo de manera utilizándola para trabajar las emociones. En esta charla hicimos juegos por equipos cooperativos, miramos también cómo trabajar mediante los videojuegos y bueno, nos explicaron detalladamente qué es una gamificación y cómo hacerla. Entonces aprendimos muchísimo. Otra que también nos gustó mucho fue de manos de Aaron Asencio, que es un profesor de un cole concertado de novela, o sea, lo tenemos muy cerca, que también está invitado a la radio. Aaron Asencio, por favor, ven a la radio. Y bueno, este chico hizo un proyecto, una gamificación que se llamaba Los Super Matihéroes, mediante el cual trabajó las matemáticas, obviamente, a través de los superhéroes. Hizo encuestas a sus alumnos preguntándoles cuáles eran sus centros de interés, qué les gustaba, y a la mayoría les gustaban los superhéroes. Entonces, durante todo el primer trimestre está realizando las matemáticas a través de los superhéroes. Y, por ejemplo, para que entendáis un poquito qué es una gamificación, todas las actividades que hace, porque en matemáticas al final tienes que hacer actividades sí o sí, tienes que hacer divisiones, tienes que hacer multiplicaciones, porque es práctica. Pues las hilaba con una historia, por ejemplo, Spiderman ha sido encerrado en tal celda, necesitas el código para abrir la celda, sácalo realizando las siguientes divisiones. Entonces lo hace y a partir de ahí saca un código para liberar al superhéroe. Y ahí, a partir de ahí pasa al siguiente ejercicio. Y es todo como una historia. Entonces, claro, los alumnos estaban motivadísimos y se lo pasaban muy bien. Y lo que nos dijo él, que le llamó mucho la atención, es que al final del primer tema, el segundo tema, pasó una encuesta de cuál era su asignatura favorita. Y la gran mayoría de los niños, excepto uno o dos, dijo que eran las matemáticas. ¿Cuándo hemos visto eso en los centros escolares? Qué guay, sí, es que me parece una forma súper atractiva de... Vamos, ya tiene una finalidad el ponerte a hacer multiplicaciones, que no es simple hecho de, venga, una multiplicación, otra, una división, otra, el cuadernillo rubio que veían ahí, vamos, a mí me mandaban y se me hacía eterno. No, voy a hacer una multiplicación para averiguar un código. Claro, es guay. Contextualizaba claro. todo. Exactamente. Tiene un sentido. No es como, haces esta división, no. Claro. Te pone un contexto y tiene una finalidad. Entonces, Claro, claro, es no. como aplicarlo a la vida real. Si Ellos no lo sabes, no significado. puedes liberar a tu superhéroe y al final te quedas atrás. Entonces... Claro, y tienes que ayudarle, es tu superhéroe, es por Dios, o sea, Spiderman necesita mi ayuda, o sea, es como, tengo que ir, o sea, es obligado, esta división tiene que hacerse, entonces, eso es increíble. Y que hacerse bien. Claro, sí, muy bien. Por cierto, Aaron nos ha invitado a asistir a sus clases, así que también ahí estaremos. Claro, eso estaría genial. Y también una de las ponencias que más nos gustó, y sobre todo a mí, y aquí a Javier, que no está con nosotros hoy, no sé si conocéis a Isaac Pérez, y si no lo conocéis es normal, porque no tiene redes sociales, es lo único malo que tiene este docente. Sin embargo, yo creo que fue de mis charlas favoritas, y lo siento, aquí es cuando me como el programa los 6 minutos que quedan, porque este hombre creo que ha sido uno de los mejores ponentes que pudimos escuchar. Ha creado, o sea, Isaac Pérez, para los que no lo sepan, fue uno de los nominados para el premio de Mejor Docente 2017 de España, y fue nominado por una unidad didáctica que creó para la Universidad de Granada, donde es profesor, donde relacionó Star Wars, sí, ya sabéis que soy muy friki, no me miréis con esa cara, Star Wars con la educación física. Entonces puedes decir, educación física era antes de Cooper, la Curs Navet, estar haciendo cosas como hacer el cabra en el patio. No, aquí lo que hizo fue complementar
una saga de ciencia ficción a través de trailers, que hizo trailers antes de hacer sus clases para aumentar las expectativas de los alumnos respecto a su asignatura, algo que nunca se había visto, por lo menos yo nunca lo había visto. Había preparado clases de escape room, flip classroom, juegos de cartas para que mientras no estaban en clase pudieran trabajar también esos aspectos, y una aplicación móvil para que contasen los pasos y trabajasen en las distancias que hacían a lo largo de la semana para hacer un seguimiento sobre lo que comían. Un trabajo multidisciplinar con ingenieros informáticos que, la verdad, no tenía palabras para. Según estaba hablando, digo, oye, ¿en serio has hecho esto? O sea, ¿tú eres profesor o eres Dios? Y todo lo relacionaba con Star Wars. Claro, todo relacionado con Star Wars. Los juegos de cartas a lo mejor eran los Star Troopers, los Jedi, los Sith, pero tenían valores numéricos que luego con cartas que añadías podían subir o bajar niveles, al contrario, y con eso podía trabajar también en sentido matemático. Porque se hizo viral, o sea, su repografía de la Universidad de Granada solo tenía eso. Era increíble. Tenemos hasta el correo para poder contactarnos y tener ese material nosotros también, como bien decíamos antes. Y es que hacer un examen final, que fuera un escape room, para los que no sepan, escape room es un sitio donde pagas 10 euros y tienes una aventura increíble para intentar salir de la sala siguiendo códigos, como bien decíais antes, abrir candados, como la buena experiencia que tuvimos en Madrid, que tuvimos la oportunidad, salvar a Sandra, que pudimos ir a uno. Entonces, eso relacionado en un aula. Un alumno, cuando llega y no ve al profesor, sino ve un pendrive que al ponerlo les inicia una aventura, dices, esto, chicos, esto es el futuro de la educación. Yo quiero ser así. Él les dejó, para el día del examen, les dejó el drive en el aula, él no estaba, y les dijo, apañaos. Ahí tenéis. Bueno, es que no había instrucciones, o sea, el drive. Nada, drive, Y punto. eso lo iba llevando a otra prueba. Y fueron encontrando pistas por toda la facultad, que bien es cierto que sí que era para nivel universitario, pero esto es simplemente adaptarlo al colegio y a las instalaciones que tú tengas. Pero bueno, como estoy comiendo tiempo y me está mirando también el técnico como diciendo, bueno, ¿te vas a callar ya o qué, Daniel? Pues nada, tenemos... Sí, eso que comentaba Dani del factor sorpresa es lo que nos comentó también Suso Ruiz en una conferencia que nos dio sobre educando con magia, porque él es maestro y es mago, y entonces hablaba que en casi la mayoría de sus sesiones comienza haciendo un truco de magia. A partir de ese momento ya tiene la atención de todo el alumnado, tiene toda su motivación y lo que enseñe va a estar, o sea, lo van a aprender muchísimo mejor, con muchísimas más ganas. Y luego también tuvimos la oportunidad de ir a una ponencia de María Caso, que quien no la conozca es la autora de un libro que se llama Reduvolution, que se llama Hacer la revolución en las aulas, en la educación. Y bueno, la charla de María Caso, más que una experiencia, era hacernos un poco reflexionar sobre la educación y cuál era nuestro papel. Y ella contaba que siempre había llevado una metodología tradicional hasta que se dio cuenta de que ni eso le hacía feliz a ella, ni hacía que sus alumnos aprendieran, ¿no? Y pensó en la forma de cambiar todo eso. Y a partir de ahí, relacionado con lo que acabo de decir, metía el factor sorpresa en todas sus sesiones. Los alumnos cuando llegaban a clase no sabían lo que iba a pasar, no sabían lo que iban a hacer. Y ella es profesora de Bellas Artes y era todo pues creatividad, hacer cuadros, hacer diferentes diseños web. Y bueno, al final es que yo me quedé un poco con la idea de que no nos dé miedo a innovar en las aulas, a meter cosas nuevas, dinámicas, trucos de magia, lo que sea, para motivar a nuestro alumnado, que al final es lo importante para que ellos aprendan. Pues qué guay, ¿no? Pobrecitas, qué envidia. Tenemos que estar hablando El año que viene, vamos, otra vez. ¿Y qué? No sé, ¿qué nos podéis decir más de este último que ha comentado Bueno, Irene? yo quería destacar de la charla de María Caso que ella hablaba con lenguaje inclusivo. Es verdad. Ah, Sí, guay. nada más empezar, bueno, antes de empezar, dijo, ¿cuántas mujeres hay en el aula? Que levanten la mano. Entonces levantamos todas la mano y éramos mayoría mujeres. Y se dirigía a nosotros en femenino porque éramos mayoría. Y luego no decía los niños, decía los niños y las niñas, los alumnos, no, los alumnos y las alumnas. Así. Sí, parece estuvimos destacable, todas muy oye. contentas. Sí. Pues sí. Que si os interesa, tiene una charla TED, María Caso, muy chula sobre esto, que fue muy parecida a la ponencia que nos dio a nosotros y que la podéis ver en internet. Está muy guay. Recomendable. Pues Lo súper guay. veremos. Nos llevamos un montón de ideas y de cosas súper guays os habéis llevado, la Y verdad. traeremos muchos recursos. Sí. Estamos llegando ya al final. Y bueno, ya aquí acaba el cuarto programa de la segunda temporada de La Voz Docente. Y nada, finalizar con un agradecimiento a Carlos, nuestro técnico. Un saludo a Javi y Antonio, que no han estado hoy.
Y bueno, seguidnos en nuestras redes sociales, @lavozdocenteua en Twitter, somos @lavozDocente en Instagram y también tenemos página de Facebook, La Voz Docente UA. Y hasta el próximo programa. Solo hay una pared y detrás solo hay una pared.